Hoy tenemos aquí con nosotros, que muy amablemente ha aceptado esta entrevista, al profesor universitario, profesor de economía, politólogo, doctor en ciencias económicas, don Miguel Anzos Bastos. ¿Quién no conoce? Ustedes lo saben. Además, ya uno que otro se ha dado cuenta que lo sigo, que lo busco, que lo leo, porque en explicaciones que he dado de economía, pues se ve, casi copy y pega. Pero bueno, esa es la influencia que ha tenido el profesor en nosotros. Para nosotros es hoy por hoy un faro de la luz anarcocapitalista. Imagínense ustedes, si tenerlo aquí con nosotros no es una alegría. Así que vamos a disfrutarlo juntos. Por favor, George, ponme en la cámara al profesor don Miguel. Buenos días, don Miguel, ¿cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Hoy, ¿qué vamos a hacer, don Miguel? Hoy vamos a tratar, como lo habíamos dicho, sin el sesgo de esta pasión que uno sufre con el tema que estamos sufriendo los cubanos, con esa tiranía castrista, sin ese sesgo, técnicamente, con una autoridad en economía y en política como usted, vamos a evaluar si el mercado puede sustituir o puede resolver los problemas en la sociedad, las necesidades, las carencias, el precio, la inflación, todo lo que puede surgir en la economía de una sociedad, en vez de tener que soportar con impuestos y tener que soportar con intervención del Estado la creación de una institución o mantener un ministerio. En este caso, le queríamos proponer que habláramos de lo que en Cuba se llama el Ministerio de Comercio Interior. ¿Qué es el Ministerio de Comercio Interior? Para usted que no está, digamos, muy empapado de cómo pasa en Cuba y cómo está organizada la sociedad, el Ministerio de Comercio Interior lo pone en marcha la tiranía para regular lo que ellos hicieron a principios de los 60, que fue implementar la cuartilla o la cartilla de racionamiento. Un método de guerra que se ha mantenido, un método de distribución de alimentos y de ropa y de calzado y de ropa interior y de muchísimas cosas, que siempre fue un mecanismo para distribuir en escasez y en guerra. Bueno, en Cuba se ha mantenido por 65 años. Ese es el Ministerio de Comercio Interior y tiene, usted no se imagina, tiene una infraestructura nacional, tiene un ministerio, edificio, tiene casa en cada provincia, tiene almacenes a nivel nacional, tiene red de distribución, tiene camiones, tiene una oficina municipal, tiene una estructura de funcionarios hasta la bodega. Y lo conozco muy bien, y discúlpeme que me extienda en este contexto, porque lo conozco muy bien, porque incluso en Cuba fui bodeguero. O sea, hay gente que me dice el bodeguero porque trato de usar en términos económicos lo más simple posible para llegar a mi audiencia, que nosotros tratamos de que le llegue al cubano que está adentro, usando una frase suya que cómo vamos a ser libertarios si primero las personas no son libertarios también. Entonces yo trato de apelar a eso, ¿no? Entonces, don Miguel, ahora ya después de todo este preámbulo, vendría entonces la pregunta directa a usted. Usted, como una autoridad en economía y con tanto conocimiento y con tanto estudio sobre cómo se comporta la economía, el mercado y el daño que hace la intervención del Estado, ¿cómo nos explicaría a los cubanos qué tanto hace falta un ministerio como el Ministerio de Comercio Interior en un país, en cualquiera que sea? Bien, primero, muchas gracias, señor Milanes, por la invitación y por la oportunidad de explicar este tipo de cosas. Porque estas cosas hay que explicarlas no solo a la población, sino también a los propios. Y lo digo por una cuestión. En las transiciones del este de Europa, los que la lideraron fueron antiguos comunistas, pero que se habían convencido y habían estudiado y habían entendido que el sistema que ellos defendían no funcionaba. Por eso es muy importante también explicárselo a ellos. Yo creo que muchos de ellos son personas inteligentes, son personas capaces y creo que no están movidos solo por el poder. Y yo creo que hay que, por lo menos, explicarle cómo funcionan estas cosas, discutirlo y abrir el debate. Creo que serían buenos aliados y además muchos de ellos están bien formados y para el futuro hay que contar con ellos. Qué bien que diga esto, porque nosotros también tenemos
y ahí comienza, señores, es que cuando uno habla con personas así, inmediatamente el cerebro empieza a explotar. Nosotros tenemos en la oposición mucha gente que son de izquierda. Yo diría que una gran mayoría de la oposición cubana. Uno de los problemas de un colectivo, de un pueblo que está alejado de un tipo de capitalismo es que los mecanismos básicos de funcionamiento de los mercados pues no los comprenden. Yo recuerdo cuando había esta cantidad de racionamiento, por ejemplo, yo las vi en mi casa, no las vi yo, pero había en mi casa de los tiempos de la guerra civil en España, es decir, que tenían mis abuelos guardadas aquellas cartillas de después de la guerra de racionamiento. O sea, eso ya lo hubo, ¿no? Lo que cuesta después es aprender a cómo funciona después un mercado. Y eso es una cosa que no es tan fácil de entender, porque nadie es capaz de comprenderla por completo. Es decir, nosotros vamos a una gran ciudad del mundo, a Madrid o a Miami, a cualquier ciudad del mundo, ¿no? Del mundo más o menos capitalista, y ve que allí hay un montón de cosas, ¿no? Pues pero cosas de la más variada, todo tipo de teléfonos móviles, todo tipo de tornillos, todo tipo de corbatas, todo tipo de tazas, todo tipo de alimentos de variedad, calidad y precio, y todo tipo de establecimientos de hostelería, pues desde los más caros hasta los más populares, y hay todo tipo de bienes y servicios, y todo tipo de... Lo sé porque estoy cambiando una pieza a mi auto y pedí la pieza de mi auto y me llegó. Es decir, que hay un montón, en mi ciudad hay un montón de elementos que me traen piezas hasta de lo más extraño, ¿no? Y están todas allí. Y la pregunta es, ¿quién da la orden? Creo que fue un dirigente comunista en los tiempos de la Unión Soviética, creo que fue a Londres, ¿no? Y vio todo, creo que en los tiempos de la Thatcher, pero estoy hablando de memoria, y vio todo aquello, todas las tiendas llenas, que había un montón de cosas, que había abundancia de carburante, que había abundancia de alimento, que quería fichar al planificador que hacía eso. Oh, quería llevárselo. ¿Quién planifica para que sea tan exacto este mercado? Y le dijeron que no había planificador ninguno. Exacto. Funciona solo. No hay, funciona solo, no. Es decir, cada empresario, el que me pide la pieza de automóvil, se la encarga un mayorista, ese mayorista se la encarga a otro, y cada uno conoce su sector, cada uno conoce su parte del negocio y sabe dónde comprar mejor y me consigue cuidar 24 horas y a veces en menos me llega la pieza. Es decir, no. Y me llega a lo mejor de otros países de Europa. En 24 horas, o 48 horas, en 72 horas. Es decir, me llega la pieza del auto y puede ser una pieza extraña. ¿Y eso cómo funciona? Pues mi taller le encarga al mayorista, el mayorista le encarga al otro y tal, y en un camión el día siguiente lo meten y llega aquí. Pero no hay nadie que dé la orden, no hay nadie que planifique todo el proceso, porque planificar ese proceso es imposible. Es el caso aquel famoso del lápiz, que no me canso de repetir, de Leonard Riz, que es conocido. Es decir, ¿cuánta gente hace falta para hacer un lápiz? Y la gente dice, no, 20 personas. No, hacer un lápiz requiere cientos de millones de personas. Todas coordinadas. Es el que corta la madera. Sí, hay que cortar la madera, sí, pero se corta la madera con los dientes. No, hay que usar un hacha o una sierra eléctrica. Y el hacha, el metal, ¿de dónde está sacado? Es decir, y hace falta una mina. Hace falta una mina con sus explosivos, su transporte, sus trabajadores, sus máquinas, que lleve el mineral bruto a un alto horno. ¿Y alto horno quién lo hace? Al final todo el trabajo está dividido. ¿Y cómo se coordina todo eso? Pues, y dos cosas muy simples. Precios y principios de beneficio y pérdidas. Con eso llega. Y obviamente, y con personas activas que, viendo esos dos indicadores, orientan y piden y hacen y trabajan y ordenan. Es así de simple. Y no hace falta que nadie planifique todo el proceso de creación de un lápiz, porque nadie podría crear un lápiz desde el principio hasta el fin. Exacto. Y nadie puede llenar una ciudad con órdenes, porque no sabe lo que exactamente necesita. El planificador no sabía que mi coche se iba a averiar, por tanto no tenía por qué tener previsto mi pieza. No toma riesgo cuando planifica, que usted lo decía muy bien. Esas piezas acumuladas, y cuando me hace falta, me la vende con un precio de recargo, obviamente, pero mi pieza está. Si tengo que esperar a hacer el proceso entero, que yo demando una pieza, la pieza hay que planificarla, tiene que ir al planificador central y lo hace, no llega la cosa. Entonces, esos dos mecanismos llegan. Obviamente manejados por personas activas, que están todo el día arbitrando, viendo precios, y este bien lo podía traer yo, este azúcar lo podía traer yo más barato, este cacao lo podía traer yo más barato, este cacao, si me junto con otros, podemos fletar un barco y traer cacao, azúcar, papel, sombreros, lo que sea, ¿no? Lo traemos y lo traemos de acá. ¿Y dónde está? Miramos el precio, como está, por ejemplo, el cacao en África, y lo traemos a España. Y aquí lo vendemos, y aquí lo fabricamos, lo vendemos, etc. Eso es solo el proceso. Y después beneficio y pérdida. El beneficio que nos dice, produzca esto, produzca esto, produzca esto. La pérdida dice, quítese de ahí. Claro. En cada momento, el proceso productivo está orientando la producción
a los mejores usos posibles y no está despilfarrando los recursos, los está asignando correctamente. Es lo que se llama la anarquía del mercado, pero eso solo puede funcionar de forma anárquica, en ausencia de poder. Claro, que tienen ellos a su nivel, tienen la información necesaria para asignar los recursos, o sea, no carecen de o no tienen la fatal arrogancia que tengo yo aquí en la mano, Claro. que hablaba Porque Hayek. seguramente, por lo inteligente que sea, y eso, la fatal arrogancia lo que dice precisamente es que muchos socialistas son muy inteligentes, y ese es su problema. Ese es su problema porque dice, si mandara yo, haría el mundo así, así, así. El problema es que por muy inteligente que sea, no tiene la capacidad de diseñar un mundo por completo, porque le carece toda esa información de todos los precios. Yo siempre pregunto en la clase, ¿cuánto cuesta una cerveza común? Pues yo digo que una cerveza común tiene mil y pico de precios. Claro. Que cuesta a lo mejor, yo que sé, 50 céntimos en el supermercado, pero a lo mejor le cuesta 6 euros en un hotel de gran nivel, le cuesta un euro 20 en un bar más popular, la misma cerveza. No le cuesta igual de noche que de día. No le cuesta igual en el centro de la ciudad que le cuesta en un pueblo, porque hay que aplicarle precios del terreno alquilado, hay que aplicar el precio de la mano de obra, hay que aplicar un montón de cosas, que solo lo sabe quien la vende. No hay un señor que puede decir el precio de la cerveza es 50 centavos. 50 centavos, algunos acertará, pero la mayor parte de los precios o serán muy altos o serán demasiado bajos. Está mal asignando, por eso es muy importante los precios. Y los precios no hay un precio, cada bien tiene miles de precios distintos, o puede tener miles de precios distintos según dónde, según cuándo, según la hora, según la urgencia que yo tenga, ¿no? Entonces, ¿cuál es el precio correcto? Si yo necesito el carro para mañana, yo estoy dispuesto a pagar caro por la pieza. Si no tengo prisa, pues vienen, en vez de venir en un camión rápido, vienen en un tren o vienen una cosa más lenta. Pero depende de la prisa que yo le meta al comerciante. Porque para mí esa pieza a lo mejor, y no tener esa pieza me cuesta más dinero. Por falta de poder moverme, de no poder cumplir con mis compromisos, que comprar esa pieza. Pero el problema es cómo se sabe todo eso. Pero repito, vean esa maravilla, cómo todas estas ciudades están abastecidas y nadie da la orden. Es que no se podría planificar tampoco. Esa es la idea. Y funciona. Precios que nos van diciendo, los precios son un transmisor de información. A lo mejor puede que no sea el mejor que haya, pero es el que hay. Nos dicen cada momento, si un bien es difícil de hacer o malo de hacer, si es abundante o es escaso, qué demanda tiene, etcétera, ¿no? Y nos va informando y nosotros vamos viendo si es muy caro, vamos buscando alternativas y vamos buscando sucedáneos o vamos buscando otras formas de producirlo. Y el beneficio y la pérdida es lo mismo. Esas dos cosas orientan. Y todo eso elimina la necesidad de ningún comercio central. Y a veces pienso incluso pues, en los negocios prohibidos. ¿Cómo es que hay droga en los sitios si está prohibido? No sé cómo hacen, pero burlan. No, y usted sabe que en el caso de Cuba específicamente, yo creo que en su momento, cuando tengamos información exacta, porque yo a veces discrepo con otros economistas que toman la información que publica la tiranía, porque yo sé que carece de toda transparencia y se manipula, pero bueno, también acepto que es la que hay, bueno, y sobre eso se hacen los análisis. Pero en el caso de Cuba, la economía informal es en realidad la que está resolviendo los problemas. O sea, toda necesidad es la economía informal, porque en Cuba incluso hay un dicho que dice, tú encuentras cualquier cosa dentro de la carencia, porque uno cuando vive dentro de la carencia piensa que tiene todo si consigue dinero. Cuando sale y ve todas las alternativas, es un problema comprar algo fuera de Cuba para el cubano acabado de salir, porque en Cuba tú vas a comprar pollo, bueno, lo conseguiste en el mercado informal o lo que te venden en la bodega, pero es un pollo. A lo mejor fue al comerciante que le compraron en Brasil o donde sea, o se lo regalaron y lo están vendiendo ellos. Pero tú sales a comprar, por ejemplo, la primera vez que yo salí de Cuba fue a España. Y cuando yo llego, y era cuando en España hablaban de una crisis. No, hay una crisis, pero ¿cómo crisis? Yo nunca había comido aceituna, por ejemplo. ¿Cómo crisis? Aquí hay como 15 tipos de aceituna. ¿Y cómo crisis se está hablando de 1.000 euros y que como que no alcanzaba? En mi vida había visto yo 5 euros. ¿De cómo se habla de crisis? Entonces, si iba a comprar pollo, había pollo que vegano, pollo que más grande, pollo sin pluma, con cabeza, sin cabeza. Era un problema comprar pollo porque uno decía, póngame un solo pollo porque yo no sé escoger. Donde uno viene de la necesidad no tiene ni la capacidad de escoger. Entonces, claro, en Cuba la economía informal es la que al final resuelve la demanda. Entonces, hasta incluso usted hablaba de precios. Cada vez que se hace alguna regulación y ellos quieren controlar, porque hacen controles de precios,
a nivel estatal. Es increíble. Acaban de hacer uno con 6 productos y claro, al otro día los productos ya estaban más caros porque el mercado reacciona, la economía informal reacciona. Pero ellos van a buscar la información del precio con la incapacidad que tienen por su fatal arrogancia en la economía informal. Y si van a ponerle una tasa al dólar, pues van a buscar la tasa del dólar que está en la calle, dicen ellos, o en el mercado informal. Entonces, estos son ejemplos buenos que usted lo diga, porque el cubano, ya sea que vive fuera o que está dentro, que está analizando esto o que está escuchando esta entrevista, pues lo puede comprobar inmediatamente. O sea, como en la economía informal, porque usted hablaba de la droga, ¿no? Pero yo hablo de cualquier cosa en Cuba, sí, todo es necesario. Digo la droga porque la droga está prohibida. Cualquier bien que le prohíba, el efecto va a ser lo mismo. Puede crear un mercado negro de cualquier cosa, hasta de la leche condensada. Exactamente. Imagínese usted que había un dispositivo para, según los meses de embarazo, calcular qué cantidad de tela te tocaba. Había casi que medirle la barriga a la embarazada con 1 centímetro. No, tiene tanto, dice aquí que tanto. Bueno, te tocan 2 metros de tela para que haga los pañales. Una cosa increíble. Además, una intervención lleva más intervención. Pero lo que dice usted está muy bien, porque, por ejemplo, Spufford, de un libro que se llama Abundancia Roja, que estudia este tipo de problemas en la Unión Soviética, decía que a las 12 de la mañana los planificadores centrales de Moscú salían a hablar con las viejitas que vendían en el mercado negro a qué precios ponían las cosas para anotarlos ellos, para poner después los precios ellos, porque si no, no tenían mecanismo de fijar los precios. Exacto. Pero aún así, esos precios que fijamos son precios que van con retardo, porque una vez que esos precios van al plan central, ya cambiaron los precios. No, y totalmente distorsionado porque la pobre viejita tenía que, por prohibiciones y por regulaciones, tenía que pasar por una serie de elementos que le alteraban el precio porque no tenía capacidad de importar, porque no podía almacenar. Los bienes así son mucho más caros y de peor calidad. Exactamente. Hay que sumarle el precio del bien, hay que sumarle los costes del riesgo de arriesgarse a vender eso, ¿no? Y la calidad, al no haber competencia, no es que mejora la calidad, es que no sabemos lo que es calidad. Como decía usted, si solo hay un pollo, no sabe si ese pollo es bueno o es malo. Solo sabe si un pollo es bueno o es malo cuando lo compara con otros tipos de pollo. Entonces puedes coger el pollo que más se adecue a sus gustos, preferencias o precios, ¿no? Pero si no, no tiene referencias. Y tampoco hay un incentivo a mejorar la calidad de los bienes. ¿Para qué voy a mejorar la calidad de los bienes si ya tengo este bien? ¿No? Y eso es lo que pasa cuando quieres regular. Yo creo que uno de los daños principales de este tipo de economías es el control de precios. Si me pone un precio que yo no puedo vender o que pierdo vendiéndolo, simplemente no traigo el bien. Y eso es una cosa que ya está más que probada, ¿no? Y quieren poner controles y controlar todo, por eso digo, el Ministerio de Asuntos Internos, cuanto más pequeño sea, mejor, y si no existe, también. Claro, imagínense que lo último que se hizo y que prueba todo lo que usted está diciendo es que aprobaron la comercialización de incluso la importación por un sector que yo le llamaba no estatal, porque nosotros hemos hablado aquí que no tiene todas las condiciones para llamarse privado, porque no tiene la disposición, no podían hacer lo que querían con esos negocios. Entonces, bueno, en pocos meses de empezar con una escasez, después unos precios altísimos, en pocos meses se empezó a estabilizar y en cada esquina y cada vez más y los precios empezaron a bajar y la oferta y la gente encontraba. Claro, ahí fueron ellos a decir, no, eso hay que cerrarlo y ahora lo están cerrando y poniendo una ley. Ya ahora hay escasez, ya se vuelve a concentrar con la corrupción porque claro, le dan permiso a los más cercanos y todo esto es lo que bien usted apunta, la intervención del Estado. Si se hubiera permitido ese comercio que ya incluso tenía grandes superficies, almacenes enteros rentados y contenedores que llegaban y pollo, y cerdo, y huevo, poco a poco, dentro de la escasez y con muchísima regulación, intervención todavía, pero ya se iba satisfaciendo esa demanda y la gente iba encontrando, y la gente se planificaba y cambiaba el dólar y tal. Bueno, ellos se meten, empiezan a regular, ya ahí está la escasez, ya ahí está de nuevo la inflación aún más, ya ahí está el aumento de precios, y todo esto es porque no quieren sustituir su ministerio, entre otros, el Ministerio de Comercio Interior. No, claro. El problema hay que decir, pero pasa con todos los bienes, el problema es que este tipo de ministerios, claro, crean su propia regulación, crean su propia dinámica y dicen, estamos aquí. A estas personas hay que explicar, mire, cuando llegue otro sistema van a vivir mejor que ahora. Porque al final, claro, usted es funcionario, trabaja en un órgano de este estilo, ¿no? Muchos de estos trabajadores, por ejemplo, en Polonia, en Letonia, en Lituania, pues, trabajaban en ese tipo de ministerios, se reciclaron, trabajan en el sector privado y viven mucho mejor que vivían antes en el mundo. Es decir, no
no es ninguna catástrofe, porque al final están condenados también a ellos mismos padecer los rigores del sistema. Un poco menos a lo mejor que los demás, pero padecen los mismos rigores del sistema. ¿Y cómo le decimos, don Miguel, cómo le decimos a ese cubano que nos puede parecer que no, pero yo sé que sí, puede hasta preocuparse? ¿Qué pasará si hay un cambio en Cuba hacia la libertad con mi libreta de abastecimiento, como le llaman ellos, con lo que me traen a la libreta para comprar? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo me va a llegar el arrocito, el cafecito, lo que me venden? Como usted o como comen en Puerto Rico, digo yo, no. Digo Puerto Rico porque Puerto Rico y Cuba siempre fueron a la par. Sí. Hasta la revolución iba más o menos a la par. Puerto Rico es el país hispano más rico de América Latina, con mucha diferencia, ¿no? Pues, ¿cómo hacen en Puerto Rico para tener su libretita de arroz y estas cosas? ¿No? Pues como hacemos nosotros, vamos a la tienda y lo compres y allí hay de todo. No, lo digo porque esta pregunta se hizo mucho en las transiciones del este de Europa, se hicieron en los sitios que había cantidad de racionamiento. Parece que te vas a quedar sin comer, ¿no? De repente empieza a haber abundancia. ¿Qué pasa? Cuidado, eso que avisar. Siempre hay una transición, siempre es un poco duro al principio. Eso hay que decirlo, ¿no? Pero después rápidamente se ajusta, vuelve a haber abundancia, los precios se equilibran y los salarios empiezan, digamos, a adquirir, digamos, dimensiones mundiales. O sea, empiezan a cobrar su salario con la cualificación a nivel del mundo y empiezan a adquirir bienes de consumo. Yo creo que la población cubana es una población perfectamente preparada, es una población muy bien formada, es muy educada, yo creo que tiene buenas dotes para la inventiva, para el trabajo, yo creo que podría ser perfectamente. Se ve cuando están fuera, ¿no? Siempre fue Cuba era más rica que España, siempre fue más rica que España. Hasta el año 59 siempre, el primer ferrocarril hispano fue en Cuba. O sea que el pueblo cubano tiene unas dotes de trabajo, de inventiva, que la sigue teniendo, supongo. Yo viví muchos años en República Dominicana y ese es otro elemento, que Cuba es un país eminentemente agrícola. Tiene más del 70% de su tierra cultivable hoy sin explotar, precisamente por las regulaciones estatales. Y hay cultivo de ciclo corto. O sea, estamos hablando que en 3 meses en Cuba van a estar los vegetales, la gente va a comer. En República Dominicana es más pobre. Antes de acostarse se come un plato de yuca, se come un plato de batata, le echa un poco de aceite, fríe un pedazo de cerdo y se come un chicharrón. O sea, que yo no creo tampoco que va a ser mucho tiempo. A lo mejor cuesta un poco de tiempo que los importadores traigan comida vegana o que haya sushi o que haya salmón o no lo sé, o caviar, pero los alimentos básicos para uno llenarse, alimentarse, y además bien, con vegetales, con vianda, que nosotros le llamamos, con cerdo, con res, con cabra, nosotros le llamamos carnero, eso va a estar ahí, o sea, eso estamos hablando de 2, 3 meses, 6 meses. Y abundante. Y en abundancia y a buenos precios. Y a buenos precios. Es decir, un trabajador europeo gasta un porcentaje relativamente bajo en comida de su sueldo, aunque gasta en comida bastante y sus porcentajes respecto a su sueldo es relativamente bajo y bajando en el tiempo, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Pero eso todo no se puede planificar. Todo esta producción de bienes, lo que van a demandar los cubanos, no se puede planificar. Se van a través de los mecanismos de precios y estos mecanismos que estamos viendo. Es decir, el cubano producirá sus bienes, que sigue produciendo sus bienes, los cambiará en el mercado mundial a precios mundiales y con esos bienes con esos productos comprará todo tipo de bienes, ¿no? Es lo que decían, creo que está Tyler Cowen, un poco, ¿no? En vez de hacer productos electrónicos, vamos a producir lo que sabemos hacer nosotros. Estamos cambiando maíz, dice Tyler Cowen, por coches japoneses, por tecnología, por todo tipo de cosas. Simplemente producimos maíz muy bien, lo vendemos y con ese dinero compramos después todo tipo de automóviles y cosas por el estilo. Estamos cambiando un bien por otro. En vez de querer hacerlo todos nosotros, vamos a hacer lo que mejor sepamos hacer, que podemos hacer muchas cosas bien. Pinto que es un pueblo ejemplar. Todos en Galicia, donde soy yo, tenemos conocidos, familias que emigraban a Cuba. Sí. Y cuando venían, como cuentan los viejos, cuando venían de Cuba, como aquellos aigas, como aquellos coches que tenían, y que era un sitio mucho más próspero que nosotros. Pero esas dotes las siguen teniendo. No, don Miguel, yo quisiera, y esto le voy a decir porque me voy a tomar la licencia y sé que es sobre la base de la especulación, pero en una transición, ya que usted ha puesto como ejemplo los países del este, del antiguo bloque socialista, en una transición, ¿qué sería, según usted, si se lo permite especular, qué sería más eficiente, más eficaz? ¿Eliminar de raíz un ministerio como el Ministerio de Comercio Interior o eso irlo haciendo a escala e ir quitando cosas? ¿Qué usted piensa? La experiencia de las transiciones en el este de Europa
hubo como dos tipos. Uno que decía uno radical, simplemente se acaba con todo, tipo Balcerovic en Polonia y en otros países, o de ir poquito a poco, como hicieron en Rusia, en Ucrania o en Bielorrusia. Normalmente funciona mejor la radical. ¿Qué pasa? Es dolorosa al principio y implica muchos cambios, pero empieza de cero y empieza a crecer. Pero estos países del este de Europa, algunos de ellos ya superan en renta a España. En 30 Polonia, años. no, y entre ellos también la diferencia es abismal. O sea, estamos hablando entre Rusia y Polonia. O sea, a nivel de resultado económico se ve. O en Letonia, que formaba parte del país, o en Lituania. Repito que ya tienen rentas europeas. Creo que ya superaron a España en producto per cápita. Les llevo 30 años, pero cuidado, que ya se fueron viendo durante el tiempo los cambios. Y ahora son países de renta elevada. Pero va a tener que ver con que la gente sepa y tenga conciencia. Y que acepte. Exacto. Y explicárselo. No vender la cosa que vamos a conservar esto y lo... No, vamos a cambiar, punto. Y si la gente lo asume, y lo asume el comunista también, repito, en esos países el comunista también formó parte del cambio. Y ganaron también. O sea, su nivel de vida también mejoró. Es lo que hay que explicar. Pero claro, al principio pues es difícil de entender, al principio hay mecanismos de mercado que no son fáciles de entender, los intereses, los bancos, las hipotecas, y claro, muchas personas a lo mejor, si no hay información, pues pueden cometer errores. Muchos, por ejemplo, en Albania, muchos se metieron en estafas piramidales. Y eso hay que avisar que no es así, que no funciona así. Por eso es importante que las personas tenga algo de cultura y se entere un poco cómo funcionan los mercados antes de funcionar los mercados. Pero al principio el mercado es relativamente natural, el capitalismo ya no tanto, el capitalismo hay que entenderlo, el capitalismo ya no es tan fácil, pero comercial, cambiar, etcétera, sí que todo el mundo lo entiende. El capitalismo ya no, porque ya requiere pues, una inversión, un pensamiento a largo plazo, lo que es una amortización, lo que es un tipo de interés, etcétera, ¿no? Lo que es una bolsa de valores, lo que es cómo debería funcionar un banco, etcétera, ¿no? Pero la idea es eso, el cambio. Lo bueno que tienen los cubanos es que tienen experiencias, saben cómo se hizo en otros países. Y tienen también la comparación, porque el mismo cubano que en Cuba no tiene motivación, que está sentado en una esquina sin camisa, conversando, y que a lo mejor su anhelo es que llegue el fin de semana para ver cómo consigue un dinerito para tomarse una botella de ron jugando dominó, es el mismo cubano que cuando sale de Cuba sabe que, como bien usted dice, el capitalismo es trabajo duro, ahorro e inversión, y sale y triunfa, porque el sur de la Florida está lleno, Madrid está lleno, Barcelona, Galicia, están llenos de cubanos exitosos. Y por lo que dicen fue una bendición para el sur de Florida. Fue una zona que prosperó muchísimo por los cubanos, pero esos cubanos no podían trabajar perfectamente. Repito que Cuba era un país de alta renta. Creo que el Che dijo, por fin el socialismo en un país avanzado, cuando llegó el socialismo a Cuba. Tenía más renta que España, tenía la renta como la de Italia, más o menos, en el tiempo de la revolución. Y con zonas y con producciones muy prósperas, ¿no? de algunos productos. No es necesario gran cosa, simplemente pues, establecer los derechos de propiedad, establecerlos más o menos claro, y ya verá cómo empiezan a mejorarlas en cuanto sean. Por ejemplo, el experimento de acabar con los controles de precios, hay un caso que fue después de la Guerra Mundial, en la Alemania ocupada por los americanos, tenían muchos controles de precios. Y creo que fue el primer ministro, fue el ministro de Economía, Ludwig Erhard, o su país dijo, acabamos con los controles de precios. ¡Oh, que es imposible! No sé cuál. Los americanos le querían decir. No, él dijo, fue para adelante. En cuestión de semanas ya estaba todo otra vez floreciendo, ya había de todo en las tiendas, ya empezaba a producir, la máquina se puso a andar y empezaban a producir. Yo recuerdo cuando fue la transición en Polonia, los izquierdistas de aquí se rieron, que ahora los polacos no van a poder comprar la comida, que les está carísimo. Y efectivamente, al principio pasa eso. Es bueno que se sepa. Pero enseguida volvió a florecer todo, repito, y es un país que lleva de entonces con crecimiento ininterrumpido. Pero usted sabe, don Miguel, que en el caso de Cuba, al tener tanta escasez por tantos años, el cubano, con pintar su casita en diciembre, con poderse comprar una ropa, acaban de permitir, ya lo cerraron o lo están cerrando, la importación de carros. Y yo quisiera que usted viera de lujo en La Habana en días, en meses, pero estamos hablando de Cadillac Escalade, Tesla, Chevrolet Camaro, cosas que a cualquiera le cuesta trabajo conseguirlo fuera de Cuba. Ya en Cuba había, caminando por las principales ciudades. O sea, que a lo mejor en comparación con una sociedad donde ya hay libertad de mercado, por mucha regulación que todavía existe, incluso en Estados Unidos hay muchísima regulación también con mecanismos de política fiscal y monetaria y tal, pero a nivel digamos, de cierta escala en las empresas se puede triunfar y se puede tener cierta independencia del Estado, pues
compararlo con eso a lo mejor sea difícil, pero que el cubano en muy poco tiempo va a poder acceder a mucho más comida, a mucho mejor precio, a mucho más ropa, a mucho más zapatos, a recreación, a pintar su casita, a cambiar los muebles, yo no tengo ninguna duda. Yo no me aventuro en decir que va a ser muy bueno, porque muy bueno en comparación con el mundo va a tomar tiempo. Más que nada, como usted decía, o principalmente en la mentalidad del cubano, que entienda que no es lo natural tener dinero, que lo natural es derrocharlo y consumir. Efectivamente. Y que No, el pues tiempo... que es preciso, por lo menos, discutir estas cosas, educar explicarle cómo funciona el mercado y que en el mercado, claro, las cosas no se regalan. No aparece la comida en las tiendas porque sí, aparece porque hubo gente que se levantó a las 3 de la mañana para ir a buscar pescado al puerto, cogió un camión y después lo llevó y hubo que trabajar mucho para que ese pescado esté en la tienda. Y yo lo tengo que cambiar por mi trabajo, a través de medios de dinero y cosas por el estilo, no, a través del intercambio indirecto. Pero se trata de eso, es decir, que se trabaja, pero con un sistema adecuado. Un pueblo como el cubano, yo le di clase a cubanos que venían pues, de intercambio hacia a la universidad o así, o hacía cosas, o estuve en una tesis doctoral de una cubana, son personas de muy alta preparación. Y digo, ese pueblo yo está como si lo estuvieran prendiendo con cadenas. Si lo soltaran, ese pueblo es una maravilla. De la preparación, de la buena gente que es, ¿no? Eso bueno, la gente buena y mala como en todas partes, pero digo que es un pueblo que yo lo veo como con muchas ganas de prosperar y tiene todas las de ser próspero. Y lo merece, Don, y merecemos ser libres también, porque como bien usted dice, la gente también tiene que estar preparado para esa libertad y con tanta necesidad inmediata ahí en su entorno, pues la inventiva va a salir, porque ahora lo es. ¿Cómo sobrevive un cubano hoy? Yo siempre pongo el ejemplo como mi mamá, pobrecita, que en paz descanse, podía hacernos la comida con un cuarto de pollo, comíamos 5 personas y varios días, con un cuarto de pollo y 2 tacitas de arroz, sin aceite, sin nada. Y ella lo hacía y comíamos, come y no averigüe, que eso significaba ni pregunte qué es, come lo que hay. Entonces, el cubano tiene mucha inventiva porque la necesidad. Imagínese usted cuando se le rompan esas cadenas y puedan importar y puedan comprar y puedan planificarse y puedan generar y tengan los elementos para construir algo. Entonces, eso yo sí creo en una prosperidad rápida. También hay que explicar, hace falta disciplina de trabajo. Repito, las cosas no van a llegar porque llegan porque usted produce algo para darle al de fuera. Claro. Si no, no llegan las cosas. Pero si el cubano trabaja en lo que sabe hacer muchas cosas, repito que la juventud cubana que traté yo está muy bien formada. Y supongo que el pueblo cubano es un pueblo alfabetizado y es un pueblo trabajador. Pero que sepa que hay que trabajar, que tiene una disciplina y que tiene unas normas. Y eso hay que irlo interiorizando. A lo mejor muchas personas dicen, no, va a llegar porque sí. No llega porque sí. Llega si yo produzco algo que los demás valoran y los demás me dan cosas a cambio de lo que hago yo. Claro. Y esa es la diferencia entre decir de pronto no necesitamos un ministerio o que alguien diga no, espérate, tampoco así, porque hay gente que no tiene nada, tenemos que ir desmantelándolo poco a poco. Entonces usted así no lo desmantelan. Sé que es duro, sé que lo ideal sería ir así poco a poco, ¿no? Pero es como si tiene una infección en un dedo, si deja que vaya creciendo, al final hay que cortar más. Entonces, cuando se acaba ya de una vez, dice, pues paso ya el trago, ya está. Y a partir de ahora empezamos para arriba. Pero si no, vamos a ver si un año más, el año que viene, tal, o así. No lo digo por bien o por mal, lo digo por las experiencias de las transiciones que se hicieron en otros países. Otra cosa sería ir evolucionando desde el propio sistema, un modelo chino-Vietnam. Claro, que al final es un control total. Al final, un sistema que es capitalista no puede tener control total. Control no. Porque al final, si usted tiene un teléfono móvil, si tiene pantallas de internet, o sea, no puede haber un control total. Es más difícil. Además, un país que quiera... ¿Qué es lo que está pasando? Los chinos o se abren o se quedan estancados como están ahora. Y al final, no le queda más remedio que abrirse. Por ejemplo, en la universidad vienen estudiantes chinos. Antes no venían, ahora les dejan venir. Algunos se pueden quedar allí, pero no vuelven, porque saben que su país es el futuro. Y al final, estando fuera, aprenden otras ideas, aprenden otras cosas y van cambiando el país. Tienen que hacerlo los cubanos, eso lo tengo claro. Los propios cubanos, no pueden venir de fuera el cambio. No, totalmente. Tenemos que hacerlo nosotros y tenemos que prepararnos nosotros para esto y tenemos que también tener la madurez política de no decir en la oposición el socialismo se puede hacer de otra forma mejor, o es lo que pasa que en Cuba no se ha implementado bien. No, el problema está en el sistema, no en quién lo hace. Entonces, o hacer como hacen en China, le llaman a capitalismo, le llaman socialismo con características chinas.
Llámele socialismo del siglo XXII al capitalismo y ya está. Exactamente, le cambian el nombre. Sí, ellos hacen eso muy bien. Ellos constantemente cambian el nombre para que sea. En Cuba le llamaron, no le decían sector privado, le decían sector no estatal. O sea, constantemente evadiendo los conceptos que la gente pueda buscarlo y ver en realidad qué significa. Me ha hablado del comercio interior. Yo hice una pequeña introducción. Después hay que ir precio por precio, política por política, controles de calidad, controles de precios, regulaciones, etc. Pero lo que quiero decir es que el mecanismo no hace falta que se planifique, no hace falta un ministerio. Normalmente las ciudades o los pueblos o los países se llenan de cosas sin que haya un ministro que diga lo que tiene que traerse. Exacto. Eso es lo que prueba que no hace falta. Claro. Y además hay una evidencia, porque es que contra la evidencia, sea matemática, histórica, científica, no se puede tampoco ni en política. Las mismas bodegas que eran de muchos gallegos y que estaban abarrotadas, que te hacían una listica porque te daban financiamiento, eres fiado, no, me lo paga a fin de mes o a fin de semana. Te lo llevaban a la casa porque tenían lo que hoy llaman delivery con un app. El gallego te mandaba morenito, ve para allá, o al ayudante que tuviera. Esa misma bodega abarrotada, llena con de todo en el 59, la nacionalizaron o la expropiaron y ahora está vacía. La misma. No es que ellos han construido nuevas bodegas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? El Estado, la intervención, el Ministerio de Comercio. El Ministerio no sabe. El bodeguero conocía a sus clientes, sabía exactamente más o menos lo que demandaba y sabía dónde conseguir los bienes de la mejor calidad que al mejor precio. Y intentaba dárselos a sus vecinos porque había competencia en otras bodegas. Claro, y se lo vendía más caro al que se lo fiaba y se lo mandaba a la casa el que sabía que la bodega era una en cada esquina. O sea, una competencia feroz. Competencia de precios, de calidades, de servicio. Hay muchas formas de competencia. Entonces, eso es lo que mejora un país. Pero claro, el bodeguero sabía, pero el planificador central normalmente es un técnico, no es un bodeguero, no trata con la gente, claro. Decide cosas y no se le escapan cosas, no tiene información, no sabe cómo conseguirlas mejor, no sabe qué es lo que realmente quiere su gente, ¿no? Claro, y entonces la gente habla, incluso con melancolía, de épocas de bonanza, de que sí había tiendas, de que sí se conseguía. Bueno, porque teníamos un país o un bloque socialista que subsidiaba todo aquello y mandaba los barcos enteros de mercancía para Cuba. Pero yo recuerdo que todos los niños teníamos la misma camisa y todos los hombres tenían los mismos pantalones y salir el sábado era todo el mundo con el mismo pantalón y los mismos zapatos, los mismos, porque venían de Rusia y era lo que te vendían por la libreta. Entonces, no era que había bonanza, no era que el Estado estaba satisfaciendo, es que le estaban quitando el dinero a los soviéticos o a los rusos, porque había pueblos en Rusia que no tenían combustible para energía. Lo acabó fue el periodo especial, famoso. La falta de todo ese abastecimiento que venía del bloque, bueno, cuando hicieron el CAM, entonces Cuba le daba azúcar o le daba tabaco o le daba ron y entonces de allá venían contenedores de mercancía, lo traían de diferentes países, pero de todo, estamos hablando hasta de contenido en la televisión. Yo crecí viendo muñequitos rusos por la televisión, o sea, y juguetes y todo. Entonces no es que hubo bonanza, es que había un subsidio sacándole dinero a otro. Bonanza con respecto a ahora, a lo mejor. Sí, exacto. Bonanza con respecto a ahora, pero no como era en el 59, que estaba abarrotada cada esquina, que te daban financiamiento, que te esperaban a fin de semana, que te lo llevaban a tu casa y que te lo guardaban. El bodeguero sabía cuando entraba la doña a la bodega hasta qué venía a buscar. No, ya viene doña América, seguro viene a buscar azúcar. Oye, ve buscándole 3/4 de azúcar que ya viene. Porque a ese nivel de información tú conoces a tu cliente porque lo ves todos los días. Y vive y duerme y trabaja en tu bodega. Entonces, eso no lo va a sustituir un planificador central porque es imposible que monopolice eso. No puede. No puede. Aunque fuera bien, aunque tuviera buenas intenciones, no puede, le carece de esa información, no tiene todo el conocimiento tácito de tiempo y lugar, no sabe exactamente cómo están variando los precios a nivel mundial, está siempre actuando con retardo. Como se le escapa un detalle, tiene que volver a rehacer el plan. Así es. Y después viene la cuna, porque yo lo sé, de la corrupción, porque entonces en toda esta carencia, en cada bodega es un centro de tráfico, porque es increíble, en las bodegas se trafica azúcar, o leche en polvo, o se adultera, le echan agua ron,
le echan azúcar pulverizada a la leche en polvo para que pese más, le ponen cartucho, le ponen saco para que pese más cuando le quiten, no le quitan la tara para que sea más y tú poder, y que te sobre, que hay un excedente y que entonces el que se vende. Pero yo recuerdo en el 1992, 93, una caja de cigarros la regularon y del 31 de diciembre al 1 de enero costó 10 veces. Sí. Y la misma caja de cigarros de un día a otro costaba 10 veces más porque la regularon. Entonces, esto está ahí y el cubano lo está sufriendo. El control de precios es lo peor que hay. El control de precios es lo peor. Y lo está viendo. Es una política muy popular, a todo el mundo le parece bien, pero es lo peor que hay. Es así, es como el salario mínimo y como las horas y como todo. Bueno, don Miguel, no le quisiera robar más tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Usted no se imagina el efecto que tienen estas conversaciones, porque le repito y además le agradezco que a las personas que no quieren que se haga esta labor de educación, como bien usted dice, con quien no lo entiende todavía y es bueno que esto se haga, rápido una defensa es el sesgo. No, pero eso lo dice Milanés porque está en contra de lo que está pasando en Cuba. No, aquí estamos hablando con un profesor, con un catedrático, con una persona de autoridad intelectual y en conocimiento, como para demostrar aquí afablemente, ¿verdad? Hasta coloquialmente, porque no nos hemos ido con términos muy técnicos. Esto ha sido una conversación. ¿Por qué no hace falta un ministerio para que se abastezca, para que el cubano coma, se vista, o para que cualquier país coma, se vista y además satisfaga todas sus necesidades a buen precio y con buena calidad? Pero la prueba está en los países exsoviéticos, no hay ese tipo de ministerio y hay comida en las tiendas y azúcar en las bodegas. No, ya es un macetazo. Hoy no hay ministerio de comercio interior en lo que antes había y tienen más que antes. Probablemente, sí. Bueno, muchísimas gracias. Ahora habría que desarrollar otros temas, claro. Bueno, no, eso depende de usted. Nosotros aquí tenemos esto abierto para usted cada vez que tenga tiempo, porque de verdad, y usted lo verá. A nosotros nos ven mucho dentro de Cuba y cada vez que tenemos la oportunidad de hablar así con personas como usted, la gente lo agradece, porque también se acerca. Muchas veces el pueblo cubano dentro, y se lo digo por feedback que tengo, se siente abandonado. Se siente como que se habla muy aéreo de Cuba, y el cubano de a pie quiere que también, como él, entender que le hablan a él. Y eso es lo que usted ha hecho hoy. Y se lo agradezco porque mucha gente humilde, trabajadora, va a ver esto y va a decir, wow, es así, es como, y eso lo estamos viendo. El presidente Milei tiene un apoyo grandísimo de los cubanos, no solo en Argentina, dentro de Cuba la gente quiere a Milei. Y es por eso, porque la gente se ve identificada en estas ideas. Y tenemos tantas ansias de libertad que cuando tenemos la oportunidad de hablar así con personas como ustedes, pues la sentimos un poquito más cerca. Así que muchísimas gracias. Esperamos que en otro momento podamos tenerlo también, que tenga disponibilidad para que entonces demostremos la no necesidad, así como los derechos, ¿verdad? Que son negativos, no positivos, la no necesidad de un ministerio en Cuba, de otro. Veremos otro. A ver, pues muchas gracias a usted por la amabilidad y hasta la próxima, si Dios quiere. Amén, así será. Muchas gracias.